Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos cantado a Dios con todo y es tiempo de meditar en su palabra. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a seguir con el estudio que tenemos Caminando en la Luz. Y hoy vamos a ver las evidencias de mi caminar. Las evidencias en mi caminar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Primera de Juan está en los últimos libros de la Biblia, cerca del Apocalipsis. No lo confunda con el Evangelio según San Juan, sino que esta es una epístola, es una carta que Juan le escribía a la iglesia. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra de Dios y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué nos escribe esto? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que él es mentiroso, dice. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Santo, mi hermano. Oh, bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por la porción de tu palabra que hemos leído. Oh Padre Eterno, te pido que nos des sabiduría, oh Dios, para poder comprender tu palabra. Te pido que nos des un espíritu de discernimiento, oh Dios. Oh Dios, danos humildad, Padre Eterno, para recibir la palabra y que tu palabra nos confronte, oh Dios, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hacer un repaso rápido porque hoy nos avanzó un poquito el tiempo con las alabanzas, pero la palabra de Dios no se puede detener. Amén. Estábamos estudiando la primera carta del apóstol San Juan y decíamos que en los primeros versículos Juan trataba de dejar claro quién era el que le escribía y de qué se iba a tratar el libro. Y dijo que él se iba a tratar de lo que había visto, de lo que había oído, de lo que había aprendido, de lo que había tocado. Amén. Y una de las primeras cosas que quiso enseñarnos era que Jesús era eterno. Óigalo bien, que Jesús era eterno, porque existía desde el principio, dice. Y otra cosa que nos enseñó, ¿se acuerdan qué era? Que Jesucristo era la vida eterna manifestada para los hombres. Amén. ¿Se acuerdan? Y que por medio de Jesucristo nosotros teníamos comunión con el Padre, pero también teníamos que tener comunión con los hermanos. Y cuando nosotros entendiéramos o comprendiéramos la comunión con el Padre y la comunión con los hermanos, nuestro gozo iba a ser completo. ¿Sí o no? Eso hemos estado viendo, amén. Y de eso se trata la vida de un cristiano. La vida de un cristiano se trata de tener comunión con el Padre, pero también tener comunión con los hermanos, amén. ¿Qué más hemos visto? Después vimos y Juan les dice, ¿saben qué? El gozo de ustedes va a ser cumplido cuando ustedes lleguen a comprender esto. ¿Saben por qué? Les digo, porque Dios es luz y en Dios no hay tiniebla. ¿Se acuerdan que vimos eso? Amén. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de vivir bajo tinieblas o en la oscuridad? Que no nos damos cuenta. Cuando uno está en la oscuridad, no se da cuenta si su vida corre peligro o no corre peligro. No se da cuenta de si está desordenado o no está desordenado. Amén. Y poníamos el caso de la tierra, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía porque las tinieblas moraban sobre la faz de la tierra. O sea, amén. Entonces, una vida sin Cristo, una vida sin la luz de Dios, es una vida desordenada y una vida vacía. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos estado viendo. Y decía el apóstol Juan, ¿saben qué?
Esta es la idea básica, que Dios es luz. Pero la idea de la Biblia no es solo que la tengamos para nuestra información, sino que para nuestra transformación. Y entonces decía, si Dios es luz, entonces nosotros debemos de caminar en luz. Y decíamos que caminar en luz, según el apóstol Juan más adelante decía, para caminar en luz, debes de guardar los mandatos de Dios, o sea, obedecer al Padre. Amén. Y decía, pero también decía, no se descuiden, porque aquel que dice que conoce a Dios y odia a su hermano, el tal es mentiroso, dice más adelante. Entonces el caminar en luz es obedecer a Dios y vivir en armonía con el prójimo. Amén. Y luego nos íbamos a Efesios capítulo 5, ¿se acuerdan? Y Efesios capítulo 5 nos decía de que caminar en luz significaba caminar sabiamente, andar sabiamente. ¿Se acuerdan que eso decía el apóstol Pablo? Anden sabiamente. Y el andar sabiamente, ¿qué dijimos que era andar sabiamente? Y le dije yo que hay 3 tipos de personas en el mundo, o sea, de acuerdo a Proverbios. ¿Se acuerdan? El simple o el ignorante que desconoce. Amén. Esos son los que no han conocido. Esos son los que pecan porque no han leído, tan siquiera el mensaje no ha sido llegado a ellos. Pero aquel que ha sido llegado, que el mensaje ha sido llegado como nosotros, tenemos solo 2 opciones. Y dice que, la Biblia dice que somos o sabios o somos necios, insensatos, tontos o brutos, si lo queremos poner en salvadoreño. Amén. Y nos queda solo ser sabios o entendidos o necios. Y el necio es aquel que recibe el consejo, es aquel que recibe la palabra, es aquel que obedece lo que la palabra de Dios dice. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Se acuerdan que sí hemos visto todo eso? Amén. Y decíamos que lastimosamente el mismo Juan decía de que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. ¿Por qué decíamos que amó más las tinieblas? Porque cuando hay una luz y se mira todo el desorden y todo el caos, no nos gusta lo que vemos, nos da miedo. Nos da miedo que la gente pueda ver nuestros defectos. Y las mujeres, cuando tienen algo en la cara, empiezan a maquillarse para ocultar el defecto, porque no nos gusta que salgan a la luz las cosas que nos edifican o las cosas que estamos haciendo mal. Entonces preferimos vivir con la luz apagada, aún sabiendo. Y les ponía el caso de al hombre que encerraron en un cuarto con un oso y con una espada, y que cuando él en la oscuridad sintió algo duro y filoso, no quiso tocar la espada. Dijo, uy, no, esto. Y estaba en oscuro, él no sabía qué era. Uy, qué áspero esto. Pero tocó algo suavecito y que le parecía algo cómodo para estar, y se acostó. Y era la panza del oso. ¿Pero por qué? Porque vivió en la oscuridad. Y ese es el peligro de vivir en la oscuridad, que no nos damos cuenta cuando estamos atrapados por el enemigo. Amén. Amén. Y entonces terminamos la predicación anterior diciendo, pero tampoco quiero, dijo el apóstol Juan, que crean de que no pecan, dijo. El que dice que no ha pecado es mentiroso. ¿Se acuerdan que lo vimos? Amén. Pero Dios, pero dice, pero si se han pecado, no se preocupen, dijo. ¿Se acuerdan que era una aclaración que dijo? Porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos. ¿Se acuerdan que en eso nos quedamos? Amén. Amén. Sí estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Amén. Bueno, ahora viene Juan y sigue con la aclaración y dice, ¿sabe qué? ¿Para qué nos había escrito el primer propósito de Juan en el capítulo 1? Les escribo para que tengan gozo, ¿se acuerdan? Porque las cualidades de un cristiano no puede ser un cristiano amargado, porque Dios ha depositado un gozo en nuestro corazón, un gozo que el mundo no nos lo dio, sino que fue Jesucristo. Amén. Entonces dice, yo se los escribo pongan atención a las cualidades que quiere Juan que tengamos los cristianos. En el primer capítulo dijo, les escribo para que tengan
gozo. Amén. Y el segundo capítulo, ¿para qué nos lo escribe? Dice, para que no les escribo esto, dijo, para que no peque, para que no pequéis, para que quiten el pecado de sus vidas. En los primeros versículos encontramos cómo Juan sigue intentando aclarar lo que significa el caminar en luz. Porque recordemos que cuando nosotros recibimos una carta, y esta es una carta como tal, nosotros vamos leyendo lo que dice la carta. Yo no sé, ustedes, hoy ya no existen, ya la gente no se escribe cartas. A mí mi mamá me hacía escribirle cartas a mis tías cuando estaban en Estados Unidos, y uno iba escribiendo en las cartas queriéndole contar los logros o las cosas sobresalientes que uno quería que la otra gente supiera. Y cuando uno recibía la carta, uno con emoción iba leyendo, y ¿qué querrá haber dicho mi tía en esto? ¿O qué querrá haber dicho la persona que me escribió en este párrafo? Entonces nosotros debemos de ir leyendo esta carta como tal, como una carta. Y entonces cuando la gente empezó a leer, debemos de caminar en luz. ¿Y qué habrá querido decir Juan con caminar en luz? Y Juan más adelante en la misma carta le va aclarando qué es lo que caminar en luz. Pero primero le dice, les hace un llamado a vivir una vida lejos del pecado. Amén. Y dice, les escribo esto, hijitos míos. Y mire que el carácter amoroso de Juan. Les dice, hijitos míos. Porque cuando alguien nos amonesta, hermanos, sí o no duele, sí o no que nos llamen la atención, duele. Y Juan en su carácter compasivo sabía que a llamarle la atención iba, y le dice, hijitos, papito, ya no pequen. Amados hermanitos, ya no pequen. Les escribo esto para que ya no pequen. Y mire todavía, y le dice, pero mire, ya sabemos que más de alguno va a fallar. Y si fallamos, no se preocupen, porque tenemos un abogado, le dijo. Tenemos un abogado. Juan quizás pensó, no me van a entender en lo que es caminar en luz, pero se los voy a aclarar en los próximos versículos. En los próximos frases de la carta les voy a decir qué es lo que es caminar en luz. ¿Qué es caminar en luz? Caminar fuera del pecado, en no pecar más. Les escribo para que ya no pequen, les decía. Juan resalta las cualidades que un cristiano debe de tener. El primer capítulo, gozo. El segundo capítulo, obediencia. Un cristiano tiene que ser obediente. Debe de tener el gozo, sí, pero también debe de tener la obediencia a la palabra de Dios, a guardar sus mandatos. ¿Y qué es el pecado, hermanos? Todos se quedaron callados. Yo esperaba que me dieran alguna definición. Pero antes de ver qué es el pecado, quiero que a ver si todos sabemos cuál es la paga del pecado. Muerte. La paga del pecado es muerte. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. Cuando escuchamos el pecado es muerte, nosotros decimos, me voy a morir y ahí se va a acabar. Porque algunas religiones así creen, cuando uno se muere ahí se acaba todo. Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, óigalo bien, sino que la ira de Dios está ¿sobre quién? Sobre él. La paga del pecado es muerte. ¿Y por qué? Porque el pecado nos distancia de Dios y enciende la ira de Dios sobre nosotros. Amén.
¿Y qué produce la ira de Dios? ¿O qué va a producir la ira de Dios? Veamos en Apocalipsis, que es algo que a nadie le gusta leer. En Apocalipsis capítulo 14, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 14. Hoy vamos a utilizar bastantes versículos, ya que no leen en sus casas, y se los comprobé la vez pasada porque les dije, búsquenme versículos acerca de sabios y necios, y nadie te quiso traer ni un versículo. Así que hoy vamos a leer más versículos por eso, porque yo sé que en la casa no lo van a leer. Apocalipsis 14, 9 al 11, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también dice, oiga bien, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado. Oiga lo que va a pasar con los que tienen la ira de Dios sobre su vida, óigalo bien: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ay, santo. Aquel que no tiene a Jesucristo dice que tiene la ira de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hemos pecado, y el pecado produce la ira de Dios. Viene, y la ira de Dios dice que va a ser un tormento, y no va a ser un tormento pasajero, sino que va a ser un tormento eterno por los siglos de los siglos. Amén. Y no tendrán reposo ni de día ni de noche. ¿Estamos claros? Estamos claros que el castigo por el pecado es grandísimo. Amén. Estamos claros. Pero viene Juan y le dice: miren, si pecamos, abogado tenemos. ¿Y qué hace un abogado en estos casos? Nos defiende y trata de quitarnos, ¿sí o no? O librarnos de una condena. Amén. Pero no solo es nuestro abogado, dice, sino que leamos en primera de Juan capítulo 2, dice, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. ¿Qué es propiciación, hermano? Vamos a ir aprendiendo qué es propiciación, porque es algo que lo hemos escuchado muchas veces, y hasta en Santa Cena lo hemos escuchado y no sabemos qué es. Amén. ¿Qué es propiciación? Les voy a dar la definición de propiciación. Propiciación es un regalo o sacrificio agradable, óigalo bien, para aplacar la ira de alguien. Óigalo bien, esa es la definición del diccionario. Regalo o sacrificio que se hace, sacrificio agradable para aplacar la ira de alguien. ¿Cómo así, hermano? Usted, su esposa, viene y usted no le hizo caso a su esposa y le amargó la vida a su esposa. Viene usted y usted para intentar aplacar la ira de su esposa, ¿qué es lo que hace? Irle a comprar flores. Y las flores es la propiciación de sus enojos para aplacar la ira de su esposa. Y si esa ofrenda o ese sacrificio o esas flores son agradables a su esposa ya se le va a quitar el enojo. ¿Qué le costó para que le quitara el enojo a su esposa? Unas flores. Pero si su esposa cree que el ramo de flores no le agrada, la va a enojar más y le va a tirar las flores en la cara. Amén. ¿Sí o no? Y es la forma en que normalmente nosotros solucionamos los problemas, o en la forma en que se deberían de solucionar los problemas. Yo ofendía a tal hermano, yo debo de darle algo para aplacar su enojo.
traerle algo agradable para aplacar su enojo. Pero no, hay que se le pase y ahí después le voy a hablar como que sin nada. Él me tiene que venir a pedir perdón. Quien me ofendió fue él, y así que. Entonces viene, y no puede ser cualquier ofrenda, tiene que ser una ofrenda agradable a él. Entonces no había nada que pudiera aplacar la ira de Dios. Y por eso dice que Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados, porque nosotros ofendimos a Dios, pero nosotros no teníamos nada para aplacar la ira de Dios. No teníamos nada agradable que pudiera pagar el precio de la ofensa que habíamos cometido. Entonces dice, Jesús sí era una ofrenda agradable ante Dios y se sacrificó por nosotros. Amén. Y dice, y no solo por ustedes, sino por todo el mundo. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Amén. Solo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario alcanzamos la redención. Y no solo para nosotros, sino para todo aquel que crea, por lo cual debemos de compartir ese amor. Porque Él le dijo, no solo para lo de nosotros, sino para todo el mundo. Porque Juan estaba interesado en que el Evangelio no se quedara solo entre los creyentes, sino que fuera más allá y que alcanzara a todo el mundo. Y tal parece que nosotros queremos acaparar esa salvación solo para nosotros y creernos nosotros solos santos para poder despotricar contra el prójimo allá afuera. Y Juan les está diciendo, no solo por ustedes, sino por todo el mundo murió. No crean que es exclusivo para ustedes. Compartan la salvación. Hablen de la salvación. ¿Cuántos hablamos de salvación? Y se redujo el número de amenes. ¿Pero qué es pecar? Ya vimos que la paga del pecado es muerte, y no es una muerte que ya me morí, ya no siento nada. Dice que va a ser un tormento eterno. Amén. Y que no tendrán reposo de día y noche. ¿Pero qué es pecar? Una definición de pecar, hermanos: todo aquello que desagrada a Dios. Juan obviamente les dice, no pequen más. Y se habrán rascado la cabeza como yo me rasco la cabeza cuando no sé algo. ¿Y qué es pecar? Pues más adelante Juan les dice que es pecar, y vamos a primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dele vuelta a la página, primera de Juan capítulo 3, 4. Versículo 4, una definición del pecado sencilla, rápida. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Es la infracción de la ley. En pocas palabras, el pecado es la desobediencia a los mandatos de Dios. El pecado, hermanos, es la desobediencia a los mandatos de Dios. Sencilla la definición. ¿Estoy cometiendo pecado? Yo no sé, mi hermano. Está obedeciendo la palabra. Porque mire lo que sigue, porque lo que dice el apóstol Juan en el versículo 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos el ¿qué? ¿Conoce usted a Dios? Solo el hermano Christopher, la hermana Jacqueline. ¿Conoce usted a Dios, hermano? ¿Y cómo me lo asegura? ¿Cuál es el seguro que nosotros tenemos? Porque muchos hoy en día dudan y vacilan y dirán, ¿seré que yo esté caminando en luz? ¿Seré que yo estoy haciendo la voluntad del Padre? Muchos se lo preguntan, incluso aquí en la iglesia se lo preguntan. ¿Será que voy por el buen camino?
Aquí está el seguro. Si decimos conocer a Dios, guardemos la palabra. Pero guardamos la palabra, hermanos. ¿Ah? Solo el hermano Christopher dice amén. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos y vemos en la palabra que Dios dice: lo que Dios unió o lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero ahí andamos, hermanos, pensando en el divorcio. Pero yo conozco a Dios, hermano. Pero la Biblia dice: lo que Dios unió, Jesús lo dijo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y no lo estoy sacando de contexto, porque le preguntaron a Jesús qué pensaba él del divorcio, y él le dijo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y le dijo: ¿y cómo es que le permitiste a Moisés? Le dijeron ellos: ¿y cómo es que le permitiste a Moisés de que sí se pudiera repudiar? Y le dijo: ay, burros, es que no entienden. Si se les permitió es por la misma maldad que hay en sus corazones, le dijo, por la dureza de su corazón. Pero aquí me dijeron muchos que conocían a Dios, pero piensan en el divorcio. Ay, si yo estoy con él por mis hijos, hermano. En fin, me dan ganas de coscorronear cuando me dicen eso. Dice, les estoy hablando de las cosas más comunes en las que pecamos. Dice, y en esta caemos, creo que casi todo: no engañaremos. La palabra de Dios dice no engañar, que no mintamos. Amén. Y somos unos mentirosos de primera, y le enseñamos a nuestros hijos a mentir. Le hablan para cobrarle y le dicen: decirle que no estoy. ¿Ah? Dele un libro más adelante, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, atrás, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 2, un libro atrás, unas páginas atrás. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro 2:1. ¿Lo tienen ya? Yo no. Yo tenía el primera de Pedro. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introdujeron encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué es lo que nos trae cuando somos engañados? Nos trae destrucción repentina. Ahora vamos a primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Desechando pues toda malicia, ¿y qué? Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ajá. Pregunto yo, la Biblia me dice que el engañar trae una destrucción repentina. Engañamos los cristianos, mentimos. ¿Ah? Mentimos. Bueno, y entonces, pero Juan me está diciendo que no peque. Pero nosotros decimos y nos llenamos la boca de decir que conocemos a Dios. Pero ven qué fácil les he agarrado con que sí vivimos pecando y estamos conscientes, porque lo peor es que estamos conscientes y lo hacemos consciente, hermano, de que la mentira es mala, pero vivimos mintiendo. Somos unos mentirosos compulsivos. Y ya no mentimos inconscientemente, sino que mentimos conscientemente, hermanos. El salmista dijo: no habitará en mi casa, dijo, ninguno que hable mentira, dijo en Salmos capítulo 100.
101, versículos 7 al 8, dijo: a nadie voy a dejar que sea mentiroso el que esté dentro de mi casa. Igual como nosotros decimos, si nosotros dijéramos a ningún mentiroso vamos a dejar entrar a la casa, se nos queda vacía. Otra cosa en la que pecamos, Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Vamos rapidito. Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo debemos de criar a nuestros hijos? En disciplina y amonestación del Señor. Pero hoy criamos a nuestros hijos de acuerdo a lo que la sociedad nos va enseñando. No le diga que no a sus hijos. Y la Biblia me dice: criadlos ¿en qué? En disciplina. ¿Y en qué? Y amonestación. ¿Y qué es la amonestación, hermano? Cuando uno lo regaña al hijo. Si su hijo está haciendo algo malo, regáñelo y dígale: no se hace. No le diga no porque lo va a traumar, le dicen. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Ah? Lo vas a traumar de tanto decirle que no haga las cosas, dejarlo que experimente. Y yo veo que mi hijo agarra un cable y otro cable y le va a agarrar la corriente. No, lo amonesto, lo regaño. Pero dice que no dice solo en amonestación y disciplina, pero dice la disciplina de quién? Del Señor. En la amonestación del Señor, en la amonestación de las cosas que la palabra de Dios me dice. Y hoy muchas madres estarán acá y sus hijos no están acá. Hoy muchos padres son cristianos y sus hijos están bajo su autoridad y sus hijos hacen lo que quieren en su casa. ¿Qué pecadores somos, hermanos? Y Juan nos está diciendo que no pequemos. ¿Cómo la ve? Hermano, este sermón me confrontaba a mí. Y como les digo, yo lo tenía escrito desde hace tiempo porque es un estudio, entonces tengo que irlo preparando con antelación. Y cuando lo volví a leer y volví a ver lo que había escrito, me confrontaba a mí mismo y decía: Dios mío, seguimos pecando. Pero un cristiano no debe de pecar. Debe de guardar sus mandatos porque así vamos a estar seguros que le conocemos, dice Juan. Y en esto sí los voy a agarrar yo. Vámonos a Hebreos capítulo 17. Hebreos capítulo 13, perdón. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Si no, ahí los de multimedia creo que los tienen, ¿verdad? Hebreos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 7 primero. 13:7 dice: acordaos de vuestros. Acuérdense de quiénes, de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Óigalo bien. Y vamos al versículo 17 y vuelve a decir, y mire cómo se llama el título del capítulo, dice: deberes cristianos. Los deberes son algo que usted tiene que hacer. Amén. ¿Se acuerda usted de su pastor? ¿De sus pastores? Amén, dice, hermano. Versículo 10, el primero dice: acuérdese.
acuérdese de su pastor. Cuando esté en la noche, acuérdese de su pastor. Mira el versículo 17 y ahí los agarré. Versículo 17. Obedecer. Leanlo fuerte, mi hermano, que quiero escucharlo. Obedecer. Ajá. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, con quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Si su pastor se queja, es culpa suya. Y dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pastores que están acá, ¿sí o no? Cuando ustedes han predicado, muchos asientan con su cabeza y dicen amén. Pero vamos afuera y hacen lo contrario. Y si la Biblia me dice que debo de guardar los mandatos, y los mandatos dice obedecer, y eso es un mandato, ¿sí o no? Hermano, ponga atención. Obedece a su pastor. ¿Cuántas veces lo ha aconsejado? ¿Y cuántas veces usted se ha hecho el que no sabe? ¿Ah? No se oye, hermanos. Hermanos, no se oye. Y se hacen los desentendidos. ¿Ah? Ahorita muchos se pusieron a platicar mejor para no hacer oídos sordos a los. O sea que cuando usted, el predicador, el pastor viene y le da la palabra porque le habla de la palabra de Dios y usted no obedece, es pecado. ¿Ah? Y mire, y no se tiene que quedar ahí. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primero tenemos que acordarnos de ellos. Segundo, debemos de obedecer. Y mira lo que dice Tesalonicenses. ¿Lo tenemos? Está antes de Timoteo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué debe de hacer usted? Reconocer a aquel que le llama la atención. Óigalo bien. Si a usted le llama la atención, usted no debe ¿de qué? De enojarse, sino de reconocer, dice. Amén. Y mire que dice el versículo 13: y que los tengan ¿en qué? En mucha estima. En mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, ¿qué debemos de hacer con el pastor? Acordarnos de él o de ellos. Obedecerlos, reconocerlos y amarlos. Si usted no lo hace, está desobedeciendo la palabra. Y el pecado es desobedecer la palabra. ¿Ven qué fácil los agarrar de que sí seguimos pecando? ¿Ah? ¿Seguimos o no seguimos pecando? ¿Mentimos? ¿Pensamos en cosas que no deberíamos de pensar? ¿No obedecemos? Hermano, usted se cree salvo. No, es que la Biblia, confrontémonos con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces vimos de que todos somos pecadores, pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? El problema es que nosotros vemos el pecado como algo no tan grave. Como algo no tan grave.
¿Sabe por qué? Porque pensamos, muchas veces el pecado no trae las consecuencias inmediatamente. Y entonces, le aseguro que si yo le dijera a usted, hermano, ¿qué le preocupa más? ¿Dejar de pagar su casa? ¿Ponerse en mora en un crédito? O que ha pecado. Yo he escuchado muchas oraciones: Señor, te necesito, por favor, ayúdame a pagarlo. ¿Sí? Pero pocas veces he escuchado: Señor, he pecado. Solo que cuando venimos a arrepentirnos, pero acabamos de estar viendo que pecamos. Pero tenemos el pecado en nosotros y nos hemos vuelto tibios, cristianos tibios, que ya nos da igual si pecamos o no pecamos. Yo leía en una revista para pastores que se llama Church Leaders, que Max Lucado acaba de sacar una encuesta, un estudio, que el 70%, óigalo bien, el 70% de la congregación dentro de los evangélicos, el 70% no tiene cercano a sus líderes o a sus pastores en sus vidas. Óigalo bien, 70%. Y decía Max Lucado, porque piensan que los pastores no son buenos porque los amonestan, o porque no quieren que se sepan, y les restringimos áreas de nuestras redes sociales, decía el pastor. Y decía, y pensamos y mire, y lo he comprobado, pensamos que los pastores no pueden ser amigos. Y dice el Max Lucado, qué equivocados estamos, qué discípulos más ignorantes somos, decía, porque no nos damos cuenta que Jesucristo a sus discípulos les llamó amigos y era el mejor pastor que pudieron tener. Y Jesucristo no fue así como suave para decir las cosas también, porque cuando tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, se lo dijo. Cuando les dijo, hombres de poca fe, se los dijo. Y dijo, pero todos tenemos áreas en nuestras vidas, decía Max Lucado, en que vemos al pastor como el enemigo, y el enemigo del pecado no es el pastor, sino que es Dios, dijo. Y nosotros pensamos que manteniendo lejos al pastor, nosotros ya no estamos cometiendo ningún error. Y al contrario. Porque la Biblia me está diciendo, respétenlo, ámenlo, obedézcanlo. ¿Sí? Y hermano, yo no tengo ninguna preocupación en ser su amigo. Yo soy su amigo y mi amistad está abierta. Pero si usted cree, y yo sé que lo de los pastores aquí también, pero si usted cree que ocultándose de nosotros o alejándose de nosotros, usted va a ser más sabio, está yendo contra la Biblia. Está yendo contra la Biblia. Y no lo digo yo. Lo dice la Biblia, y lo estoy confrontando con la Biblia, porque no, hermano, el pecado no lo podemos ir a confrontar con nuestra propia opinión, porque cada quien es sabio en su propia opinión, dice la palabra de Dios, sino que debemos de llevar todas las cosas, dice el apóstol Pablo, llevarlas a la luz de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice mi mamá, no qué dice mis amigos, no qué dicen mis pensamientos. ¿Qué dice la Biblia de lo que yo estoy haciendo? Porque yo en mis pensamientos puedo decir, estoy bien, no estoy pecando. Como muchos ahora en la mañana pudieron pensar que no han pecado, pero yo les he revelado con la Biblia de que sí estamos pecando. Y no tomamos en cuenta, no tomamos la gravedad del pecado porque no vemos las consecuencias inmediatas. Y porque en muchas iglesias se ha dejado de predicar acerca de la paga del pecado. Y no se toca el tema como el que le estamos tratando hoy, de acerca que el pecado nos va a llevar directo al infierno. Y que el infierno va a ser un tormento eterno, sin descanso. Ay, no, ese es el evangelio del miedo. ¿Cuál miedo? Es el evangelio de la verdad.
¿Por qué es tan serio el pecado? ¿Por qué Dios toma tan serio el pecado? Hermanos, porque insulta el sacrificio de Dios, porque Jesús mandó a su Hijo, óigalo bien, para destruir toda fuente de maldad, para destruir todo poder que tenía la maldad sobre nuestras vidas, para romper todas aquellas cadenas que nos ataban al pecado. Pero si nosotros seguimos pecando, es como que le digamos: yo no quería ser libre, yo quiero seguir siendo esclavo. Tu sacrificio no lo quiero. No nos damos cuenta que cuando como cristianos pecamos, le estamos diciendo a Jesús: ¿sabes qué? Sí, yo reconozco que moriste en la cruz del Calvario, pero ese sacrificio no es lo suficientemente poderoso para que yo deje de hacer esto. Cuando nosotros pecamos, le estamos diciendo a Jesucristo: ¿sabes qué? Sí moriste por mí, pero eso no es suficiente para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo. ¿Cuántos Dios le está hablando esta mañana? Si el objetivo de la cruz es la pureza de la iglesia y la victoria sobre el pecado, honestamente no podemos considerar la cruz como la sabiduría de Dios cuando pecamos. No podemos seguir diciendo que para nosotros el mejor sacrificio que alguien ha hecho por nosotros es el sacrificio de la cruz, si no tiene poder para vencer el pecado. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo depositó un espíritu en nosotros, un espíritu no de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de poder decirle no al pecado. Pero ¿y entonces por qué seguimos pecando? ¿Será que no tenemos el Espíritu dentro de nosotros? ¿Será que no le hemos llegado a conocer, hermanos? El pecado, ¿por qué es tan grave el pecado? Porque refleja la naturaleza del diablo en nosotros. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Miren si no es algo serio. Ya para terminar, primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 9. El que practica el pecado, ¿qué pasa? ¡Ay, santo! El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y aquí destruimos teológicamente, con este libro destruimos teológicamente a aquellos que piensan que no deberíamos de obedecer a Dios. Ay, hermano, porque como yo soy salvo por fe y no por obras, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, mi hermano. Y salvo, siempre salvo. Y Juan nos está diciendo: un momentito, el nacido de nuevo hace las cosas que Dios hace porque Dios permanece en él, dice. Y no peca el que peca, es hijo del diablo. Es del diablo, dijo. Y entonces, hermano, es que nuestra fe tiene que tener una evidencia de nuestro caminar. Y las evidencias de nuestro caminar son nuestras obras. Y nuestras obras deben de estar orientadas a guardar sus mandamientos. ¿Están entendiendo, hermanos? Sí, somos salvos por la fe, pero esa fe produce una transformación en nuestras vidas. Juan está diciendo: momento, si es cierto, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y si decimos que lo conocemos, entonces cambiemos, transformemos nuestras vidas. No podemos decir que tenemos a Cristo y seguir pecando, les decía. Amén. El pecado quita nuestra seguridad de nuestra salvación, porque la seguridad de nuestra salvación dice: si alguno quiere saber, dice Juan, si le conoce, el que lo conoce guarda sus mandamientos. Es una prueba irrefutable de que usted conoce a Dios.
Ay, hermanos, solo mala noticia. Y aquí viene la buena noticia para terminar. La Biblia, la palabra de Dios, vence el pecado. Juan nos escribe esto para que no pequemos. O sea que la palabra de Dios, este libro que usted ve aquí, sirve para que nosotros no pecamos. Para que no pequemos. Esto que está escrito aquí es para que nosotros no pequemos. No la quiere leer, va a pecar. No la quiere obedecer, va a pecar. ¿Quieres tener una memoria selectiva y solo recordarse de los versículos que le gustan, que hablen de bendición para su vida y que todo va a ir bien? Se está engañando a usted mismo. Porque la palabra de Dios es poderosa, es creativa, es un martillo que destroza toda dureza de desobediencia. Voy a leer 2 versículos para terminar. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Si me lo pueden poner en el cañón para que no, y lo leen en su casa. Hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12. Los del cañón están dormidos. 4:12, vamos a ver, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la palabra hay poder. Dice: es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma. El pastor Hugo subía una imagen hoy a la página de Facebook y decía: nosotros a la iglesia no vamos a pasar el tiempo. No vamos a hacer amigos, a hacer un club social. No, vamos a que la palabra nos confronte. Pero cuando nos confronta la palabra nos enojamos. Pero la palabra de Dios dice que penetra hasta lo profundo, mi hermano. Hasta el alma, y le va a doler, mi hermano. Pero esa transformación, mire lo que produce la palabra, que es el último versículo, 2 Timoteo 3:18. Y póngase de pie para terminar con este versículo. 2 Timoteo 3:18. 2 Timoteo 3:18. Segunda de Timoteo 3:18. ¿Lo tienen, hermanos? 3:18. Segunda de Timoteo 3:18. Segunda. ¿Y cómo yo lo tengo? Segunda de Timoteo 3:18. Ay, perdón. Lo anoté mal, disculpen, mi hermano. Es el libro que la palabra, si alguien lo tiene ahí en mente, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para 16, mi hermano, disculpen. 3:16. Ustedes 6 al 8 se parece. Ay, me perdonen que yo ya estoy ciego, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todos nos lo sabemos casi de memoria, pero ahora se lo voy a explicar aquí. La palabra de Dios, óigalo bien, mire el ciclo que lleva. Mire el ciclo que lleva. ¿Qué dice? ¿Es útil para qué? Lo primero, para enseñar. La palabra de Dios tengo algo yo que aprender de la palabra de Dios. Óigalo bien. Entonces viene y ese conocimiento, y el aprender es adquirir conocimiento. Adquiero conocimiento de la palabra de Dios. Me empapo de la palabra de Dios y vengo yo y estoy renovando mi mente a través de las enseñanzas de la palabra. Y esa enseñanza dice que después, ¿qué dice? Redarguir. ¿Y qué es redarguir, hermanos? Porque nosotros leemos, pero nosotros deberíamos de leer y decir: ¿y esto qué significa? ¿Y qué significa redarguir? Amonestar o refutar pensamiento o una idea. Entonces viene con el conocimiento que yo adquiero o que yo adquirí a través de la palabra, vengo y lo pongo contra mi pensamiento
Y entonces la palabra me amonesta los pensamientos malos que yo tengo, las decisiones malas que yo tengo, me refuta mi forma de pensar. Me pone la contraparte, la palabra viene, aprendo el conocimiento de la palabra, viene, me refuta mis pensamientos. Quiero que vayan entendiendo la lógica. Y después dice, ¿qué dice? Para redarguir y qué más, para corregir. Entonces eso, cuando la palabra de Dios refuta mis pensamientos, viene el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento, hermano? ¿Es reconocer que he pecado? No, el arrepentimiento, eso es el redarguir. Reconozco que he pecado, pero viene y esto me lleva al arrepentimiento, que el arrepentimiento o el corregir, dice el diccionario, que es hacer las correcciones necesarias para eliminar un error. Es hacer las correcciones necesarias para corregir un error. Entonces viene, la palabra de Dios me enseña y viene y refuta mis pensamientos. Y yo llego al arrepentimiento, y el arrepentimiento es, bueno, ok, tengo que corregir lo que estoy haciendo mal. La palabra de Dios dice que no debo pensar en el divorcio, no pienso en el divorcio. La palabra de Dios dice que debo dejar el engaño, dejo el engaño. La palabra de Dios dice que debo de disciplinar a mis hijos, disciplino a mis hijos. La palabra de Dios dice que debo de obedecer a los pastores, obedezco a los pastores. Corrijo lo que estoy haciendo mal por medio de la palabra. Entonces la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y dice, y después dice, para instruir en justicia. Entonces vengo y ya yo he corregido mis cosas, yo puedo instruir a alguien más acerca del error que yo estaba cometiendo y que ahora no lo cometo más porque la palabra de Dios me enseñó, me redarguyó y me llevó a corregir las cosas. ¿Ven la secuencia? Hermanos, no pequemos más. El que peca es del diablo. Y si pecamos, dice la palabra de Dios, que tenemos abogado para el Padre, para con el Padre. Todos los días usted póngase a cuenta con su abogado y dígale, hoy hice esto, hice esto, y ya no lo quiero hacer. Y ya no lo haga porque hay algunos que se agarran y dicen, como yo tengo abogado que me perdone, yo puedo pecar lo que yo quiera y en la noche venir y pedir perdón. Hoy fornico y no hay problema, y ya le voy a pedir perdón en la noche. No es así. Sino que podemos venir y decir, Padre, inconscientemente este día yo ofendí a mi hermano, te pido perdón. Perdón por los pecados ocultos, perdón por las cosas malas que he hecho. ¿Sí me entiende? Amén. Entonces debemos de cambiar eso, hermanos.